Presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En 3 Puntos. Hoy tenemos el placer de tener aquí el general José Manuel Soto Jiménez, que va a estar con nosotros esta noche. Ya nuestros temas que vamos tan interesantes y bastante diversos la noche de hoy, el cual vamos a compartir con él, el cual le agradecemos, sabemos las ocupaciones que tiene, tanto en lo que son sus aspectos políticos y otras ocupaciones profesionales, pero siempre nos saca un espacio a nosotros, al cual se lo agradecemos. Así que vamos a contar con ustedes también desde sus hogares para que prestamos atención a todos los temas que vamos a tratar esta noche de alto interés para todos ustedes. Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, Guillermo, buenas noches, general, buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos plato fuerte de política, de historia, de geopolítica, de todo. Así que bienvenido a su programa En 3 Puntos. Bueno, muy importante encontrarme aquí después del diluvio. ¿Usted te acuerda de la canción? Que el diluvio puede volver. Bueno, y entonces, como tú dices, para mí es placentero venir aquí, de pasearme por estos 3 puntos. Así es. ¿Verdad? Que siempre son indicados porque se articulan ideas, además de informativos, pero se articulan ideas. Claro que sí. Y se debaten cosas, todo por el bien común. Como siempre, un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de 3 Puntos y un saludo muy pueblista para toda la audiencia de este programa. Que cabe resaltar que además el general es miembro del máximo organismo de la Fuerza del Pueblo también. Eso es bueno recalcarlo también. Bueno, haciendo un símil, a mí siempre más que esas canonjías, a mí lo que me interesa es que es un soldado del partido. Así, un gusto tenerle por acá, general. Es un placer, general. Bueno, hablando de la Fuerza del Pueblo, hablando de todo lo que son los aprestos políticos, ayer vi un gran movimiento y vi también muy integrada la Fuerza del Pueblo por lo que fue este desastre de la naturaleza que en este fin de semana afectó a muchas familias dominicanas, el cual dejó el luto y la desolación, sobre todo sectores empobrecidos que hoy todavía no saben dónde anochecer en el día de hoy por su situación de las inundaciones de las aguas. General, es repetitivo estos fenómenos que se están dando por la situación climatológica, naturalmente, pero a veces hay muchas críticas sobre los mantenimientos de las instalaciones que se hacen de infraestructuras y a veces suceden hechos que quizás se pueden evitar, pero los tenemos cada vez que sucede un fenómeno de esta naturaleza, hay muchas víctimas. Pero qué bueno el introito que hace, porque hay que resaltar eso. Más allá que de las acomodaciones en la lucha política, te voy a decir que no solamente vimos, y es lo obvio, muchos candidatos de aquí, del Gran Santo Domingo, el hijo del presidente Fernández, Omar, al Domingo Contreras, que fue también, estuvieron de todos los partidos buscando la cercanía. Pero yo quiero destacar algo que no se ha dicho o no se ha mencionado lo suficiente. Naturalmente resalta eso en lo que podríamos decir en la capital, pero también hay que decir, reconocer el trabajo de los miembros y dirigentes de la Fuerza del Pueblo en el interior del país. Que no se hizo esperar el auxilio, inclusive hay que resaltarlo, antes de que llegara el obligado auxilio del gobierno, en zonas como en la provincia de Duarte, por ejemplo, se produjo esa asistencia, y yo dudo que fuera buscando naturalmente el hecho político, ¿verdad? El momento político. Sí, yo creo que fue una acción que se hizo, sobre todo en Arenoso, que, óigame, la gente no sabe que en Arenoso tuvo aislada, creo que hasta ayer. Así es. El Bajo Yuna está complicadísimo. Sí, bueno, pero ahí tuvo la mano amiga de la Fuerza del Pueblo que hay que resaltar. Y entonces la continuación de la otra pregunta, todos saben, y quiero en eso entonces resaltar mi referente militar. Mira, desde siempre
y te lo voy a poner mucho más cerca. Desde el año 66, producto de una imagen constitucional, yo no recuerdo bien el inciso de la Constitución, de la constituyente del 66, que decía que las Fuerzas Armadas podían participar en los planes de desarrollo y en ese tipo, que está también notificado en la doctrina, eso se llama ahora en la doctrina actual, se llama otras operaciones, las operaciones de desastre. Y yo quiero decirle que me consta que los dominicanos, las Fuerzas Armadas dominicanas, fueron los pioneros en ese tipo de cosas. Antes eso no se contemplaba como una acción militar, pero nosotros lo hemos hecho desde siempre. Sí. Desde antes inclusive de la articulación de la famosa defensa civil, del COC, del cual las Fuerzas Armadas son parte integral. Eso siempre se produjo. Y entonces por esos caminos hay que reconocer ese trabajo de las Fuerzas Armadas, que en todos los desastres naturales que yo recuerdo, ha estado. Yo le puedo decir dos. Yo recuerdo a lo que fue un huracán que fue Flora e Inés. Dos huracanes. Y aquí yo fui a la guardia, tirada a la calle, cortando los ramos. Lo visualizo todavía. Y después, yo pues atrevo a adivinar el otro que fue el ciclón David y la tormenta Federico. 79. Sí, y déjame decirte algo. No solamente en el auxilio y el rescate. Yo recuerdo que en el Flora, naturalmente yo no era miembro de las Fuerzas Armadas todavía, sí, pero recuerdo como ahora que las Fuerzas Armadas participaron hasta en la construcción de puentes, los puentes que se cayeron cuando el Flora en el sur, ¿verdad? Que fue por ahí que entraron, y entonces ahí estuvo la presencia de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, eso también nos lleva a las previsiones que no se tomaron, porque ahora tú puedes ver en todo el espectro político aquello. ¿Tú recuerdas aquella canción que dijo, tú me tiras a mí las cajas y yo te tiro los cajones? Bueno, no se trata de eso, y sobre todo no se trata de eso a partir de el mensaje del presidente Fernández, que inclusive dice que ahora lo importante de la hora es el auxilio a la aprobación sin importar las banderías políticas. Y déjame decirte que de forma anecdótica, en un acto político, el presidente Fernández, en algo sumamente interesante, contó lo que le pasó a él con el comandante Fidel Castro, con el ciclón George. Él contó que, recuerden que el ciclón George afectó a la República Dominicana, pero también afectó Cuba. Y entonces se encontraron en una cumbre, ambos presidentes. O no sé si fue una conversación telefónica, pero creo que fue una cumbre. Y comentaron las dificultades que había tenido Fidel Castro y su gobierno para enfrentar los desastres del ciclón George. Y que cómo él había visto cómo se había desenvuelto en la República Dominicana. Entonces, el presidente Fernández, resaltando que es parte de su aprendizaje como presidente. Entonces él contó que él no había tenido mayores dificultades porque con el auxilio de las Fuerzas Armadas. Eso no es un hecho suelto. Eso lo dijo el presidente Fernández precisamente en el acto de mi juramentación en la Fuerza del Pueblo. Y entonces lo sorprendido que quedó Fidel Castro, porque Fidel Castro dijo, ¿cómo? Tú estás hablando de que las Fuerzas Armadas burguesas son, porque, o sea, es lo que está diciendo, cómo se desenvolvieron aquí los asuntos. Y el presidente les dijo que fue gracias al auxilio a las Fuerzas Armadas, que por cierto, yo no sé si ustedes recuerdan que en esa época las Fuerzas Armadas administraron hasta la ayuda. No simplemente el auxilio que siempre dice, sino y los trabajos de reconstrucción. Seguidos también por otro antecedente, que fue la tormenta que siguió a ello y que produjo muchísimos desastres, ¿verdad? Y que fue la primera vez que yo vi al presidente Fernández en cuerpo de camisa y con jean, auxiliando a la gente. Eso se hizo con una gorra, que por cierto que le criticaron, no, le criticaron en esa época. Pero él, el comandante que él tenía, que la gorra que él tenía era, lo recuerdo como ahora,
de los Yankees de Nueva York, ¿verdad? Sí, allá. Sí, bueno, eso fue la cosa. Bueno, pero lo importante es que hay que tomar muy en cuenta, más allá de ese dime y direte, hay una cosa obvia para lo que sirven ese tipo de acontecimientos, y es para el aprendizaje, ¿verdad? Todo lo que se llama la prevención y las cosas que suceden, porque déjenme decirles, yo no sé si ustedes recuerdan la ley de Murphy, que decía que lo inesperado siempre ocurre. Sí. Bueno, pero ante lo inesperado, es precisamente lo inesperado viene porque no se toman las previsiones del lugar. Y cuando yo hablo de previsiones, después del mensaje del presidente Fernández al respecto, tiene que ver mucho con los niveles de alerta. Y es tu pregunta. Tomando muy en cuenta que yo creo que nos cogieron, como dice el dominicano, asando batata. Pero no solamente a la población, y es parte de la alarma, sino que también tomó a las autoridades, porque yo creo que se subestimó. Y el antecedente a que me refería, señores, no estamos hablando de hace 10 años, hace 15 años, fue el año que viene, el año pasado, en noviembre precisamente. A un año. A un año, ¿verdad? Y entonces se articularon las mismas cosas. En este caso, la diferencia fue que hubo un fallo en la previsión, en la prevención. La prevención, con su permiso general, para Sí. que usted pueda continuar desarrollando ese tema, porque realmente eso es lo que está afectando y donde la gente todavía está muy sentida, tanto por las pérdidas humanas como también por los hechos, que hay muchos que todavía no tienen ni sobre todo dónde dormir ni dónde vivir. Vámonos a nuestra primera pausa comercial para continuar con ustedes con esta interesante entrevista o conversatorio con el ex general Soto Jiménez. Vamos arriba. Y bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, nos toca ahora brindar. Y vamos a brindar con un sabroso jugo de pera de Rica, que siempre tiene la calidad. Siempre también lo hacemos con nuestros invitados especiales, como es el general Soto Jiménez, que está aquí con nosotros, para llevar a ustedes este sabroso jugo de pera que siempre Rica está presente en cada uno de sus sabores, tanto la naranja como también el mango, la guayaba, los yogures de Rica, que siempre están presentes en cada uno de sus sabores y sus tamaños de envases, el que usted prefiera, con la misma calidad del sello de Rica, que es la garantía. Como también esa agüita de coco que siempre representa en estos momentos de calor y sofocante que puede darse en los ajetreos políticos, que estamos ahora en campaña, siempre una agüita de coco cae bien. Y esa compotica, después de hacer toda esa carrera, una compotica de Rica después del almuerzo, también cae bien porque siempre tiene la calidad del sello de Rica. Rica, calidad de vida. Así es. Adelante, gerente. Bueno, lo más importante que quería decirte era, buena la observación antes de pasar de acabar el otro segmento, es que lo importante ahora, hay que recalcarlo, es que la ayuda llegue, el auxilio llegue, que la solidaridad llegue. En cuanto a la población, no hay que ir muy lejos con la solidaridad, porque este es un pueblo solidario. Sí, siempre lo ha sido. Sí. Es como decía la Madre Teresa, este es un pueblo que da hasta que duela. Hay que dar hasta que duela. Y entonces tú ves palpable la conmiseración de todo, la solidaridad. Eso es lo más importante y por esos caminos va el mensaje del presidente Fernández hoy, reiterado hoy en la dirección política, en la reunión de la dirección política, sin dejar de señalar de todas maneras de las cosas que hay que aprender para que no se repitan, claro, para que no se repitan las cosas. No es un afán político ni politiquero, ¿verdad? Que por cierto, en ese dime y direte de tú me tiras, el que inició con eso fue el gobierno, teniendo en cuenta muy claro en algunos de sus funcionarios que el que se excusa se acusa. El que se excusa se acusa. Y entonces hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que aquello que dice el dominicano, de que quítame esa pajita de ahí para embrujarse, ¿verdad?, de que provocar la polémica también tiene un contenido fundamentalmente político. Y entonces, en ese sentido, hay que irse a lo doctrinal. A lo doctrinal. Lo importante es que esa falta de previsiones
que denuncian otras cosas también, a las que yo no me voy a referir, que acusan otra cosa, también son para que aprendamos una vez más. Somos tosudos para aprender la lección. Y cuando hablo de somos, estoy hablando también fundamentalmente de las autoridades. ¿Cuánto hace que se está hablando en este país del asunto del drenaje fluvial? Yo recuerdo hace un año, que la conclusión fueron las mismas, que se había que, bueno, y fíjense la falta diría yo, de previsión, que también denuncia impericia. Señores, ahí vi yo, hace 8 o 9 días se inauguró la realización de una cañada, y vimos hoy la foto de cómo el temporal se llevó la cañada con todo, y creo que se invirtieron, no sé la cantidad de millones de pesos que se invirtieron. Bueno, pero ahí está la cañada, peor que cuando comenzó. Entonces, esa es la de Cristo Par. Sí, exactamente. Y salieron una foto elocuente. Todo esto, como vuelvo y repito, más allá de la política, tenemos que ver lo importante de la previsión, de la prevención, ¿verdad? Y entonces, por esos caminos, cuando nosotros aprendamos esas lecciones, que muchos dirán son lecciones de la historia, que aprendamos esas lecciones, entonces comenzaremos de nuevo a avanzar en términos reales. ¿Todo por qué? ¿Todo para qué? Todo por el interés nacional, el interés de la mayoría, el interés de la gente y el sufrimiento de la gente, ¿verdad? El Ministerio General de Obras Públicas ha anunciado en el día de hoy que ordenará hacer una investigación forense. Auditoría. A los fines de determinar las causas de esta situación y cómo está eso. Y bueno, en ese sentido, también toma las declaraciones del señor presidente. El presidente habló hoy de una culpabilidad colectiva y mencionó 23 años de gobierno y a mí me tocan los últimos 3, ¿verdad? Bueno, pero en todo caso, le toca también el aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje a él. Porque el problema, hay que reparar en eso. Hay que reparar en eso. ¿Por qué no se corrigió? Mira, con el asunto mismo de esa falta de prevención, hay que tener en cuenta que todo el mundo estaba descuidado. Y no debió ser así. No debió ser así. No debió ser por la sencilla razón de que el que sufre entonces es la población. Y fíjate, no solamente, no sé si has reparado en eso, no solamente los más menesterosos, que siempre son los que pagan las chinas agrias. Señores, también esta fue una problemática, un sufrimiento para toda la población. Fíjate que ni siquiera se ha hablado. Parece que el lenguaje técnico cambió. ¿Tú has oído la palabra damnificado? No existe. No, como ahora tampoco hubo una ausencia en el primer día. Ni refugio tampoco existe esa palabra. No, ni refugio. Es más, no existió la palabra prevención en sentido general. Y cuando yo hablo de prevención, ¿a qué prevención yo me refiero? A que los organismos al respecto debieron primero dar la alerta. Nunca se dio una alerta rojo para la zona de la capital, ¿verdad? Ni siquiera yo oí en este caso, antes de hablar, eso que siempre se dice de los cauces de los ríos, del nacimiento de los ríos. Mira, general, el viernes nosotros teníamos aquí a Osiris de León, y Osiris hizo ese llamado acá. Claro. Dijo que todo el litoral sur de la isla debía de tomar todas las previsiones del lugar porque iba a haber una alta cantidad de lluvia, una alta precipitación de lluvia en todo el territorio. Fíjate, y entonces volvemos al problema que yo veo, y se lo he dicho a ustedes varias veces. A mí me preocupa porque lastima el interés general. Hay un problema de comunicaciones en el gobierno. Yo le he dicho a ustedes que hay que tener muy en cuenta el peso de las palabras, que es con lo que ustedes manejan y yo manejo también, el peso de las palabras. Fíjate los cambios de pie, por así decirlo, un término boxístico. Fíjate los cambios de pie en sus declaraciones preliminares que dio el gobierno. Primero, bueno, los 3 días de duelo. Yo creo que el domingo fue un día
de luto nacional para todo el mundo. Es más, todavía nosotros somos damnificados emocionales y de otro tipo, de ese tipo de cosas. Y del dolor. Del dolor. Por eso lo importante de la palabra solidaridad, Claro. que es la palabra del momento. Pero entonces para aprender, ¿verdad? Para aprender hay que tomar muy en cuenta, como usted primero dice, se dice en primer término el asunto de los días laborables. Finalmente que sí, que se va a trabajar. Bueno, se cerraron los colmados. Y los colegios. Se cerraron los colegios. Después se echó para atrás y se dijo que no, que iba a continuar las labores. Bueno, yo creo que las labores debieron suspenderse antes del cosa, para evitar. Mire, pero, yo Sí. entiendo, general, que por ejemplo, en los países ya que están acostumbrados a tener tormentas, países de Estados Unidos, Europa, ya hay una cultura. Ya te dicen a ti hay tormenta tal día y eso no falla. Todo el mundo se recoge y te ves las calles totalmente desplazadas y la gente tomando las medidas preventivas. Aquí nosotros todavía no tenemos una cultura de que se anuncia un desastre que puede venir, no puede venir, puede ser totalmente distorsionado cuando cruza el Mar Caribe, que las aguas transforman por el calor, se desvían los vientos. Bueno, puede pasar muchísimas cosas. Sin embargo, la gente no cree muchas veces las informaciones y desafían el peligro. Entonces, también hay una forma cultural que se está dando. Por ejemplo, aquí se dieron 3 días de asuetos cuando se anunció una tormenta. La gente se frustró porque no cayó una lluvia y estaban peleando en su casa porque lo trancaron 3 días y no llovió. Entonces, aquí no hay una cultura para asimilar ese proceso. Sí, pero debiera haberla. Debería haberla. Debería haberla. ¿Tú sabes por qué debería haberla? Yo digo, es un poema mío premiado, que es el Araíto del Simú. Y digo que por aquí se van de parranda los ciclones. O sea que hay un tiempo, sin poesía, hay un tiempo determinado para ese tipo de acontecimientos naturales a que estamos condenados por la geografía, tú también por la geopolítica, ¿verdad? Y es algo más que un determinismo geográfico. Bueno, entonces debiera haberla. Pues naturalmente hay un sesgo cultural. Y yo creo que hemos aprendido, o sea, hemos ido aprendiendo, bueno, hasta hace unos años, porque ahora se ha desbordado el asunto. Había un teteo en la 42. Sí, pero no solamente, el sábado. Pero no solamente eso. Echa un poquito para atrás. Y los anuncios de ciclones, como los anuncios de huelga, ustedes saben para qué lo coge la población, para jugar dominó, ¿verdad? Y tirar y beber y hacer sancocho. Bueno, oye, qué bueno, hay un ciclón, vamos a hacer un sancocho, ¿verdad? Había una gran piscina en la Plaza de la Bandera. Ya había un nadador con una botella de ron. Pero fíjate una cosa, eso implica otra cosa. Tú sabes que a mí me enseñaron que el mando es control, ¿verdad? Entonces en eso debe intervenir, porque también hay un problema y eso lo alimenta el clientelismo y la laraca política. Señores, déjeme decirle que el auxilio que tiene que hacer el Estado, ¿verdad? No me da la gana, es un auxilio obligado. Es un auxilio obligado. Y de autoridad. Y de autoridad. Entonces debe también tomar, este es el momento también, no solamente para remediar, para tratar de remediar el dolor de la gente. Señores, para evitar lo que puede venir ahora, una serie, por así llamarle, de epidemias y de pestas que son propias. Y me recordé cuando hablaste de la Plaza de la Bandera, eso de estarse bañando en la Plaza de la Bandera. Ustedes han visto la fílmica, los muchachos navegando, o nadando, o chapoteando ahí. Eso es un peligro que hay que prevenir también. General, con su permiso, vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para continuar con todos esos temas de tanto interés para el país, la nación y lo de fuera que nos siguen. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regresos aquí en la mesa de la entrevista con el general Soto Jiménez. Pues Guillermo tenía una pregunta antes de irnos. En general, nos gustaría escuchar su opinión en función de su experiencia con la situación dominico-haitiana. ¿Cómo usted la ve? ¿Cómo va el desarrollo o la posible solución a este conflicto? Bueno, mira, no sé,
me traiciona el recuerdo, ¿verdad? Pero hay que ver dónde dejamos esto, dónde dejamos el tema dominico-haitiano antes de esta crisis, de este desastre natural. Y yo creo que fue aquí mismo que yo le dije a ustedes que todo, sobre ese tema, todo estaba sobre la mesa. Lo que se ve y lo que no se ve. Y que no vamos a discutir la pertinencia o no pertinencia de las medidas que se tomaron, que tomó el gobierno, ¿verdad? Con el argumento del canal. Que por cierto, el presidente Fernández dijo desde el principio que él estaba de acuerdo con la petición dominicana. Sí. Pero lo que pasó, para no entrar en otros vericuetos, yo lo que creo es que se pusieron en ese caso específico y con ese argumento que no es del todo valedero, ¿verdad? Porque vuelvo y te repito, yo estoy con la justeza de la causa dominicana en el caso del canal y en otro caso mayor que parece haberse nos olvidado. El problema mayor dominico-haitiano, porque se está tragando los frutos de nuestra democracia, es precisamente, y eso sí es un tema compartido, es la migración ilegal. Okay, sí. La migración ilegal, que ya yo le he dicho a ustedes por qué se está tragando los frutos de la democracia, pero lo que hay que ver, ya todo sobre la mesa, son los resultados de las medidas que se tomaron. No vamos a entrar en la pertinencia o no pertinencia de esas medidas, pero ahí están los resultados. Y el más sencillo es: ¿se paró el canal? Se va a inaugurar. Se va a inaugurar, pero ¿se paró el canal? No. No se paró. Se ha producido la famosa intervención de los policías kenianos. No. No se ha producido. Cuando se anunció que ya para noviembre, ¿verdad? En este mes que estamos, está bueno. Yo pienso que se ha agravado el problema con respecto a la posición de los haitianos. Señores, no hay que discutir. Los haitianos siempre han tenido una actitud agresiva contra la República Dominicana y en contra de la República Dominicana. Eso no hay que discutir. Son tosudos también. Sí, no, pero aparte de eso, yo creo que hay que analizar que las medidas que se tomaron, y ahí yo te dije que no vamos a discutir la pertinencia porque están en los resultados. Así es. Lo que hay que verificar es precisamente, todo el mundo está de acuerdo, yo pienso, con el sostenimiento de esas medidas. Yo lo que creo que esas medidas fueron colocadas como, usando un lenguaje popular, yo creo que los bueyes se pusieron detrás de las carretas, ¿verdad? Y no se agotaron otros términos, ¿verdad? Ahora bien, Haití está empoderado. Haití está empoderado de una especie de ese sentimiento de cohesión nacional. Por eso que yo digo, más que irónico, yo digo que el presidente Abinader logró lo que ningún político haitiano ha logrado nunca, que es unificar en contra de la República Dominicana, en contra de la República Dominicana. Y entonces, como te menciono esas dos cosas, que no se ha detenido el canal, yo creo que el canal ahora, ¿verdad? Yo creo que no se va a poder inaugurar el 18 de noviembre, porque la furia de la naturaleza le hizo daño. Yo digo poéticamente, hay un semí taíno que es huracán, que era el semí de las tormentas. Yo creo que es una actitud muy pro-dominicana. Las tormentas han logrado. Yo no sé si usted vio la fílmica del caudal de las aguas embravecidas. Inundando a Juana Méndez. Inundando a Juana Méndez. Sí. Yo pienso que hay que tomar en cuenta de que eso ha logrado lo que no pudo lograr el gobierno dominicano con respecto al canal, ¿verdad? Que ha postergado su inauguración. Pero ¿y qué pasó anterior a eso? Anterior a eso, lo que pasó fue sencillamente de que los haitianos tomaron una actitud beligerante. Sí, totalmente. Yo siempre decía en contra de la República. Es que ellos siempre están en contra de la República Dominicana, ¿verdad? Y no vamos a entrar en el viejo dime y direte de las circunstancias, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando se habló, no sé si lo recuerdan ustedes, cuando se habló por primera vez de cerrar la frontera, antes de que el presidente entonces lo convirtiera en una medida, junto con eso, se habló de volver a la regularización,
Sí, así fue. Si no me equivoco. Sí, así fue. Bueno, y también, aparte de volver a esa negociación, se habló del 80-20, del 80-20. O sea, siempre una actitud que es parte de ese doble discurso que se argumentaba antes, de que el presidente asumiera, yo creo que con fines políticos, un nacionalismo que él nunca tuvo. Ahora, general, déjame hacer una pregunta. Sí. Militar. Sí. En ese momento, perdóname, para no perder el hilo. Pero usted es el más indicado para poder dar esta respuesta. En el sentido de que usted fue un exsecretario de las Fuerzas Armadas, conoce las intríngulis militares, las estrategias. Entonces, dentro de ese punto, ya se hizo un aparataje militar, Sí. donde fue aéreo. Con arenga incluida. Con arenga incluida. Es lo que yo llamo tocar los tambores de la guerra. Sin ir a tener un enfrentamiento con otro ejército, porque aquí no tiene ejército. Sin embargo, está en un limbo las negociaciones. Sin embargo, hay tropas militares que están acantonadas allí, tienen un gasto y un consumo altísimo lo que es el mantenimiento militar. ¿Qué medidas se puede tomar de retroceso? ¿Sería una frustración para las decisiones de reversa a esas medidas? Bueno, de la actitud agresivista no. Pero a nosotros se nos olvida que eso no es nuevo en este gobierno. A ustedes se les olvida que se movilizaron en otras circunstancias en estos 3 años. Creo que cuando el problema de los secuestros aquellos los dominicanos junto con los religiosos, no sé si recuerdan eso, Sí. se movilizaron, según la voz del mismo gobierno, 12.000 hombres en la frontera. Sí. 12.000 hombres. ¿Y qué pasó? Bueno, yo creo que eso fue, yo creo que eso fue en el marco de la disuasión. Un mensaje, ¿verdad? Naturalmente. No se tocaron en esa época los tambores de la guerra, ¿verdad? Pero fue una medida disuatoria importante. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que con el tiempo, por las razones que tú dices, eso se fue diluyendo lentamente. Pero en aquella ocasión, hay que recordar, también le pregunto a ustedes, ¿se corrigieron los males? No. ¿Se paró la migración ilegal? Bueno, hay una palabra del presidente y yo siempre le tomo muy en serio lo que el presidente dice, ¿verdad? Aunque a veces no se cuaje en realidad. Pero el presidente ha repetido varias veces, inclusive ahora. Ahora yo hablo de antes, después de las medidas. Él dice que la frontera nunca será igual. Lo ha dicho varias veces, sí. Y lo repite. Vuelvo al peso de las palabras. ¿Pero igual a cuándo? Hace 2 meses que se tomaron las medidas. Fue en su propio gobierno, que él después dijo que era un desastre la frontera. ¿Y de quién es la culpa de que la frontera fuera un desastre en su propio gobierno? ¿De quién es la permisibilidad? ¿De quién es la indolencia? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, con las Fuerzas Armadas son pararrayos. Porque según la Constitución, las Fuerzas Armadas en ningún caso pueden deliberar, en ninguno, ni aún en casos personales, ¿verdad? Entonces, lo he dicho otras veces y te lo repito ahora, las Fuerzas Armadas no trazan la política, son un instrumento de ella. Bueno, entonces, a eso yo me refiero. General, hay que ver si esa movilización de equipos y de fuerza en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Yo siempre lo vi como una medida disuatoria, necesaria a la que se hizo la otra vez, sin resultado. Bien. Pero ahora, ¿verdad? Parece que es más que un mensaje, ¿verdad? Y ahora se está hablando de, inclusive, hay sectores de endurecer. Así es. General, mira, hay una situación que recientemente se dio y se había también advertido sobre la construcción del muro, con el espacio que se dejó del lado haitiano. ¿Cuál es la opinión suya respecto a este espacio que se dejó, que creó recientemente un conflicto donde vimos a los dominicanos que jugaron un papel estelar desde el punto de vista de la inteligencia? Bueno, déjame decirte algo. En este programa mismo, yo he dicho otras veces que fíjense, hay que comprender claramente. Ya yo hablé del pararrayo. Sí. Las Fuerzas Armadas son el pararrayo. Las agencias son de que no pueden hablar.
ni es conveniente hablar, porque son una articulación del poder civil legalmente constituido. Yo creo que las Fuerzas Armadas han cumplido con su deber, siempre, tradicionalmente. Ahora bien, el problema es que con el tema de, aquí mismo yo he dicho, muchas veces me han preguntado ustedes, ¿es la solución el muro? No es la solución. Ahora bien, es una parte importante de la solución. Es más, yo he dicho porque el muro tiene una razón, en ese tipo de frontera, en esa frontera. No es igual como decía Voltaire, el gran enciclopedista, que hablaba de las fronteras naturales. Él hablaba de las fronteras, pero nuestra frontera no tiene grandes obstáculos naturales. Entonces la concepción del muro es ponérsela difícil en esos sitios en que no existe esa barrera natural. Una frontera abierta. Como el masacre mismo, porque el masacre bueno, pero qué bueno que tú hicieras esa observación, porque yo tengo, al parecer, buena memoria. Buena memoria siempre, ¿verdad? Es más, yo vivo de mi memoria. Entonces, fíjate, si mi memoria no me traiciona, pero ahí están los famosos medios ahora, para tú darte cuenta. Se habló desde el principio de la construcción del muro, no sé si ustedes lo recuerdan, sí, que se estaba dejando terreno, se estaba cediendo terreno. Pero yo creo, déjame explicarte lo que, de acuerdo a mi experiencia. Explícalo, general, después que vengamos de la pausa, para que usted tenga más tiempo y estemos más tranquilos aquí, muy bien. Y nuestros amigos puedan escucharlo bien. Sí. Vamos a nuestra última pausa comercial y retornamos con estas explicaciones que va a dar el general Soto Jiménez, pero después de la pausa. Vamos arriba. Bien, amigos, ya de regreso, ya nuestra última pausa comercial, pero también nuestro último momento para cumplir con nuestro horario de cumplimiento de lo que es los 55 minutos que tenemos con el canal, pero siempre con una entrevista interesante con el general Soto Jiménez. Tengo una pregunta que usted iba a hacerla y también iba a responder lo que teníamos antes de la pausa. Sigue por No, dime. No, usted tenía dejar el terreno. Bueno, sí, de la memoria no le falla. Ese es un caso muy importante. Y yo creo que el gobierno dominicano, dada la gravedad de esa denuncia, yo te decía que del principio, si mi memoria no, se empezó a decir que se estaba cediendo terreno. Creo que este señor, el alcalde que usa el sombrero, Riverón, había denunciado eso, pero hubo otras personas que lo denunciaron también, de que se estaba cediendo terreno. Mira, cuando tú vas a hacer una casa, ¿qué tú haces? Tú llamas al ingeniero, le dices la intención de lo que tú quieres que se construya, ¿verdad? Él te presenta los planos, ¿me entiendes? Y tú haces correcciones, le dices, sí, que es más o menos lo que tú te ajustas. Yo creo que en eso debe estar por ahí. Yo he consultado, déjame decirte, no solamente por mi experiencia, te voy a contar cuál ha sido mi experiencia desde que era teniente. Yo he consultado a gente que conoce muy bien la frontera en su aspecto de demarcación. Estoy hablando de profesionales al respecto. Estoy hablando de, por ejemplo, el embajador Blandino, que es un experto en el asunto. Y entonces yo le hice una pregunta, producto de mis vivencias, de mi experiencia de teniente, que fue la primera vez que yo visité a la frontera, en un asunto histórico. Ya. Yo quería seguir el curso del Ejército Expedicionario Sur. Y entonces, don Pedro Gil Iturbides, entonces facilitó ese viaje. Yo me fui con él y anduvimos todo, bueno, llegamos a la frontera. Entonces, ¿qué yo descubrí ahí? Era mi vivencia. Después lo ratifiqué muchas veces cuando era ayudante del general Ramiro Matos, el asunto de lo que se llama la tierra de nadie. Ustedes van a oír hablar de la tierra. Es un espacio entre los límites, un espacio que ese podría ser lo que ustedes llaman ahora el espacio de maniobra y lo que se ha argumentado. Yo lo decía del diseño, porque podría ser simplemente un problema de diseño en cuanto a la colocación del muro. Si tú tienes entre tú y tu vecino, regularmente hay una cerca, ¿verdad?
Bueno, pero ahí está, eso delimita tu espacio, tu patio con el patio del vecino. Y no te puedes subir en esa pared. No. No te puedes subir. Y hasta las matas que están Cuelgan colgadas. hacia- sí. Si hay mango, por ejemplo. Son tuyos del Son otro tuyos. lado. Exactamente. Entonces, yo lo que te digo a ti, eso son cosas simples. Porque, señores, en esos asuntos, como me enseñaron a mí, en la guerra, solo lo simple funciona. Lo complicado no funciona. En este caso, está articulado por la ley. Entonces, ese espacio de maniobra que se argumenta, ¿verdad? Que yo no he podido todavía comprender, por eso estoy consultando. Bueno, podría ser el fruto de que se dejara adrede ese espacio de maniobra para el patrullaje. Pero yo me pregunto, ¿cómo lo ve la contraparte? Así es. ¿Qué es mío? ¿Qué es espacio de ellos? General, ¿Ya lo vio? Ya lo vio General, que se pasó de ellos. hay dos situaciones que se están dando en este momento. Escúchame, eso hay que aclararlo, porque eso es grave. Así Sí, es. totalmente. Eso es grave. Está territorial. Hay dos situaciones que se están dando en el mundo en el día de hoy. Hoy, la elección de Javier en Argentina, Milei, y el conflicto israelí-Gaza. ¿Cómo usted ve que va el mundo? Bueno, mira, déjame decirte que yo lo veo que nada de lo que está pasando es nuevo. Por eso yo sostengo Totalmente. que cuando en el tremendismo y la gravedad del momento, cuando se jugaba la guerra de Rusia y Ucrania, hay gente que hablaba de la Tercera Guerra Mundial. Sí. Yo siempre dije desde el principio, Aquí te lo dijo. sí, que no era una Tercera Guerra Mundial, ni había posibilidad de eso, sino una nueva Guerra Fría. Y esos eventos que tú has mencionado son, menos el de Argentina, son parte típica de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam fue un evento de la Guerra Fría. Señores, la Guerra de los 6 días en la misma zona fue. La Guerra del Yom Kippur fue ello. La Guerra de Afganistán, la Guerra de Camboya. Todo el movimiento guerrillero en América Latina, de la famosa subversión comunista internacional, como se le decía en esa época como etiqueta, es producto de la Guerra Fría. Señores, el peligro de una guerra nuclear, ¿verdad? En el caso de la guerra nuclear tampoco yo lo veía próximo. Siempre el peligro que siempre existió en la Guerra Fría, que por cierto, el evento más cercano a una guerra nuclear pasó aquí en Cuba, Con la crisis de los misiles. Sí, con los misiles. Bueno, Sí. entonces, en el caso básicamente de la guerra de Israel, es una recurrencia de un evento que yo le doy varias lecturas. La primera lectura que hay que darle, por donde hay que comenzar por donde se comienza, sin discutir si eso fue premeditado o no, fue el ataque de Hezbollah a Israel en un acto barbárico, ¿verdad? Típico Jamás. de Jamás. Hamas. Típico de la Guerra Fría también, de los eventos. Ahora Hezbollah, antes fue Septiembre Negro, antes fue también en la misma franja en Cisjordania. Cisjordania, sí. También se produjo eso. Una cosa interesantísima de ese tipo de conflicto es que recuerden que uno de los grandes problemas para Israel siempre ha sido, sin que sea sin justificar eso, es que en esos territorios y otros países, antes, cuando existía la unidad del mundo árabe contra Israel, era que ahí había campos de entrenamiento de esos grupos terroristas, ¿verdad? Ese era el gran problema. Es como si un organismo viviera en otro organismo, a despecho del sufrimiento de esas poblaciones por lo mismo que están sufriendo hoy. Naturalmente que entonces habría que preguntarse, y ya eso es especulativo, ¿verdad? Pero lógico, que en esos 50 años que pasó de la guerra de Yom Kippur, que también fueron sorprendidas las fuerzas de Israel, ¿verdad? Fue una provocación eso. No fue ninguna provocación, fue eso mismo. E inclusive se usaron los mismos argumentos de las fuentes oficiales de Israel, que lo habían tomado con los pantalones abajo. Hace 50 años pasó eso. Ahora, lo que hay que preguntarse, ¿qué pasó en esos 50 años? En esos 50 años pasaron cosas interesantes. Primero se firmó la paz con Egipto, que era la piedra pesada de la época. Bueno,
Se logró un tratado de convivencia con Jordania. Estuvo el problema de Siria, ¿verdad? Estuvo una acción tan grave como esta, que fue el ataque al Líbano. Recuerden el ataque por las mismas razones. Por las mismas razones. Es que las razones en 75 años nunca han cambiado. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que yo pienso que alguna potencia, en este caso, me atrevo a decir, una Irán. suspicacia, que es Irán, al ver que ha perdido su beligerancia en cuanto a la unidad del mundo árabe. Señores, ya Israel había hecho relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes y estaba al punto de hacerlo con Arabia Saudita. Entonces yo creo que podría ser es una especulación. El fenómeno de Argentina en general, antes que te viene que ya No, estamos pero el cerrando. fenómeno, para completarte, podría Sí. ser esas motivaciones del ataque. Ahora, lo que está en discusión es un viejo dilema del derecho humanitario de la guerra. De la guerra. De la guerra. Se está usando bombas de fósforo blanco que están prohibidas. Y algo peor, usar de una y de otra parte hospitales, centros de salud, ¿verdad? Que eso es un pecado capital. No solamente para meter ahí tropas en un caso o para atacar eso como blanco. Eso es, bueno, eso es sagrado. Esa es la situación. Bueno, en el caso de Argentina, es interesante el hecho de observar que la política. Nos quedan 2 minutos. Sí, la política en América Latina es pendular. De un lado está en la izquierda, de otro lado está a la derecha. En la derecha. Pero el problema parece ser es que ninguno de los dos resuelven el gran problema que hay en América Latina, que son los 250 millones de pobres. Y no solamente de izquierda a derecha, sino también el centro. Recuerden el caso de los antipolíticos como Collor de Mello, el principio de Fujimori, que no resuelven el problema. Entonces, ese caso de Argentina, solamente observar, en punto final ya, observar una cosa interesante. ¿Tú sabes cuál es? Que las últimas 8 elecciones o 9 elecciones en América Latina, el gobierno ha perdido. Agradecido, general. ¿Cómo pasó? General, muchísimas gracias por siempre estar usted dándonos estos momentos totalmente ilustrativos y poder llevar tanto la política como también momentos históricos que la gente necesita conocer. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. A ustedes solo resta decirles, pásenla bien, muy buenas noches. Esta mañana tenemos con ustedes otra presentación más de su programa en 3 puntos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche.